pastor. Vamos a estar limpiando nuestro rostro y estamos sentados. Gracias te damos, Jesucristo, porque en esta mañana, en tu amor y misericordia, nos permitiste levantarnos con vida en este día. Estamos en este lugar para oír tu palabra, escuchar tu voz. Queremos que nos hable a través de la palabra, Señor. No nos guiamos por emoción, sino por la palabra. No por vista, sino por fe. Dice tu palabra, Jesucristo. Quita de nosotros lo que no te agrada, Señor Jesús. Derrama en esta mañana sobre la iglesia espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que podamos entender las palabras que tú has traído para esta mañana. Que seamos guiados por ti, Espíritu Santo, porque todo aquel que es guiado por ti, ese es un verdadero Hijo de Dios. Espíritu Santo, gracias, porque derramas en esta mañana sabiduría, revelación, conocimiento de la palabra, derrama vida, verdad y libertad. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 1 hasta el 29 es el texto que vamos a tomar. El texto central de esta mañana es Hechos capítulo 26, versículo 1 al 29, que vamos a leer todo ese fragmento de Biblia en esta mañana. Vamos a enfocarnos en este pasaje hermoso que Dios nos va a enseñar a través de toda la palabra. Amén. ¿Ya lo tenemos? Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. En esta mañana la enseñanza tiene como título una conversión especial. Amén. Vamos a repetir para que no se nos olvide. Una conversión especial. Repítalo. Una conversión especial. Quiero que no se olvide el título en esta mañana. Vamos a hablar de un hombre singular en la Biblia llamado Pablo. Pablo, en el capítulo 26, es la segunda vez que es colocado frente a autoridades para defender la fe públicamente, pero en condición de capturado. Y en Hechos 26 es la defensa más avanzada, es decir, ya había avanzado mucho su juicio, y es el privilegio que Pablo Dios le da a Pablo de presentar el Evangelio a autoridades legales romanas y judías. ¿Qué tanto estamos dispuestos a defender la causa del nombre de Jesucristo? En este momento hay países como Corea del Norte donde el Evangelio es ilegal. China popular tiene provincias donde bajo pena de muerte usted puede predicar el Evangelio, pero tiene que morirse. Hay regiones del mundo islámico donde hablar de Cristo es condenarse a muerte. En el contexto latinoamericano actualmente usted puede ir a cualquier lugar. Vaya a Bucaramanga, a Cali, a Medellín, a Bogotá, usted puede predicar el Evangelio ahora mismo. Pero por debajo hay una persecución. Ya está la persecución. No a la manera de Irak o de países asiáticos o árabes o comunistas, pero de una u otra forma sí hay persecución. Pero somos privilegiados porque no estamos bajo una dictadura o régimen actualmente como está Corea del Norte. Estamos en un país que es democrático, que aunque hay cosas que desconocemos porque el poder se ha centrado en unos pocos, Dios sigue siendo bueno para con Colombia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice entonces Agripa, dijo a Pablo. ¿Quién era Agripa? En la Biblia hay dos Agripa. El primero está relacionado con uno de los Herodes, quien fue aquel que mató el ángel de Dios en Hechos 12. Esa es una Agripa diferente. Y este es Agripa II, en orden político. Quiere investigar en Universal, entre a internet y busque el Agripa que habló el apóstol Pablo. Así que este Agripa es una Agripa que es el hijo de el Agripa I. El nombre original del papá de este rey Agripa, el nombre del padre, era Marco Julio Agripa Herodes, es decir, el papá de él.
O sea que Agripa II era bisnieto de Herodes el Grande. Tremendo, la hegemonía que ellos mantenían como familia. Pero este Agripa, ¿por qué fue llamado para examinar a Pablo? Tiene que tener cualidades. Primero, a los 17 años, fue declarado gobernador de Calcis, una región en el Líbano, a los 17 años. ¿Quién aquí ha sido gobernador a los 17 años en este lugar? Bien, este Agripa a los 21 años, escuchen bien, fue declarado tetrarca de dos provincias, Traconite y Abilene, a los 21 años. Cuando se enfrentó a Pablo, ya era un hombre maduro, lleno de tanto poder, tanto en el mundo romano como en el mundo judío. Este hombre era experto, no es que sabía algo, era experto en todas las costumbres y asuntos de Israel, era experto en todos los temas religiosos de Israel. Este hombre fue criado bajo el sistema partidario romano y dice el Lector Universal que en sus últimos días terminó siendo pretoriano en Roma, es decir, que hizo una carrera política completa, pero en esa ocasión fue llamado para examinar a un preso llamado Saulo de Tarso. Por eso dice que Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Una de las cosas que puedo reconocer en el texto es que uno necesita un abogado para defenderse, y Pablo estaba haciendo uso de su legítima defensa. Pero para poder hacer eso, usted no puede ir a un juzgado, a un tribunal, a hablar por usted mismo si no conoce las leyes. ¿Por qué Pablo fue capaz de pararse allí y hablar abiertamente a este tribunal? ¿Qué preparación tenía este hombre a diferencia de Pedro? Él podía defenderse en un juicio, ya que él era embajador de Israel en el mundo entero. Tenía la capacidad política y cognitiva de hacerlo. Así que se le dice a él, porque él no pidió abogado: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, y aquí viene una expresión cultural que nosotros no conocemos. El extender la mano en la antigüedad era pedir silencio. Hoy en día hacemos shh. Y antes, en el mundo greco-romano, cuando usted extendía la mano, no era para señalar a alguien, sino para que se dejase permitir hablar. Así que extendió la mano, comenzó así su defensa. Eso que vamos a leer ahora es una defensa, es una parte legal, íntima, verdadera. Dice Pablo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa II, de que haya de defenderme hoy delante de ti. O sea, para Pablo era un honor que le hayan puesto a este hombre. Pablo sabía que este hombre conocía la cultura hebrea. Para él era un honor. Si delante de Pablo hubiesen puesto a un colombiano, Pablo hubiera dicho: ¿tú sabes ley hebrea, judía? ¿Estás capacitado para oír lo que voy a decir? Porque Pablo habla frente a Agripa. Él reconoce que ante él hay una autoridad. Y mira lo que dice la palabra: me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Imagínense, su nación lo está acusando a él de blasfemia. Dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres, escuchen, y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Yo no veo ahí un Pablo gritando, insultando a Agripa, gritándole. Un hombre coherente, porque ya estudiamos que para defender el evangelio hay que hacerlo con ¿qué? Mansedumbre y reverencia. Si vas a estar en este púlpito, trata de hacerlo con mansedumbre y reverencia. No tiene licencia para gritar a la gente, ni tiene licencia para insultar a alguien. Pablo no está insultando a ese rey, a Agripa, está hablándole en términos que él puede entender. La palabra tiene que ser de una manera, la dicción debe ser correcta, tiene que escuchar las palabras. No hay necesidad de gritar para ello, así que a través de la misma palabra vamos a ser convencidos de todo pecado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, por favor, en esta mañana, antes de entrar al versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6 en esta mañana. No me dejen Hechos 26, pónganle la cintica, porque es el texto que más vamos a utilizar, así que es el texto base. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. ¿Quién era Saulo de Tarso? No era cualquiera.
Filipenses 3, 4 al 6. ¿Lo tienen ya? Amén, gloria a Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dos puntos. Circuncidado al 8º día, es decir, la costumbre judía de Moisés era que todo varón nacido que había en la matriz era circuncidado al 8º día. Escucha esta parte. Luego dice algo impresionante: del linaje de Israel, es decir, mantenía una genética judaica, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. No era cualquiera que Dios utiliza para instrumento de llevar el evangelio ante reyes y príncipes en el mundo. Dice hebreo de hebreos en cuanto a la ley. ¿Qué? Yo quiero hablar un poquito de eso. Los fariseos surgieron en el tiempo intertestamentario, después de la reforma de Esdras y Nehemías. Los fariseos surgieron como un partido que protegía el templo y las costumbres judías. Pero estos hombres exageraron el uso de la ley al punto que eran minuciosos y buscaban su conveniencia. Le decían a la gente que el día de reposo no debían hacer tal y cual cosa, y ellos hacían cosas el día de reposo. Eran minuciosos, tanto que llegaron a ser escrupulosos en la cuestión de los diezmos. Y Jesús un día le dijo a los fariseos: ustedes diezman la menta, el eneldo y la ruda. Llegaron a cierta suplicacia que dijeron: bueno, lo ancho para nosotros, lo angosto para el pueblo. Cuando Jesús llegó en el tiempo en que llegó a la tierra, Jesucristo, cuando se manifestó a Israel, encontró un partido fariseo bien desarrollado, tanto que dominaba la mitad del Sanedrín en esa época. Y Pablo está diciendo: yo vengo de ellos. Si es por la ley, soy fariseo. Es decir, no tienen cómo reprenderme. Le está diciendo en el rostro a los filipenses. Mira lo que le dice: en cuanto a celo, versículo 6, perseguidor de la iglesia. ¿Qué era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, la palabra justicia es la palabra griega dike, donde viene la palabra dikariosis, justificación. En cuanto a justicia, que esa es la ley, ¿qué dice? ¿Quién podía acercarse a este hombre sin ser herido por él, o afectado por su discurso, o atraído por su elocución? ¿Qué apóstol de Jesucristo, o qué cristiano primitivo, o qué evangelista tenía la capacidad de acercarse a Pablo para predicarle? La historia dice que ninguno. Solo hubo uno que pudo acercarse. El primer muro que Pablo tenía a su alrededor era el muro religioso o de religiosidad. Pablo, en cuanto a la religión judía, era irreprensible. En cuanto a la ley, en cuanto al conocimiento judío, era fariseo. Es decir, que había un muro que lo rodeaba a nivel personal, que era la religión y la religiosidad. Muchas personas hoy en día se rodean de un muro de religión y religiosidad para que el Señor no se acerque a ellos. Ponen distancia entre las personas y dicen: soy devoto a... Pero lo que no sea Cristo es ídolo, es idolatría. Entonces Pablo pensaba que conocía al Señor y se rodea de un muro de religión y religiosidad, y entonces pone un muro que dice fariseo, irreprensible en la ley. En la justicia de la ley no puede tacharme. Nací hebreo de hebreos, hijo de la tribu de Benjamín, y además de eso, al 8º día me circuncidaron. Es un cerco, era impenetrable. Ningún cristiano primitivo pudo llegar a ese círculo, y no solo el único círculo que Pablo tenía. En Hechos 22:3, por favor, vamos a buscar Hechos 22:3. ¿Quién era Saulo en cuanto a la religión judía? Hechos capítulo 22, versículo 3. Vamos a salirnos de Hechos, un poquito atrás del 26. Hechos 22:3, por favor. Una conversión especial. La Biblia narra en estos capítulos una conversión especial. Hechos 22:3. Amén. Ya lo tenemos. Yo de cierto soy judío. Voy a ubicarlos en tiempo y espacio. En el tiempo de los patriarcas, desde Abraham hasta el tiempo casi llegando a la tierra prometida, eran conocidos como los hebreos. Los hebreos era el término más antiguo para el pueblo de Israel. Cuando Josué conquista la tierra y entra en Canaán, y vino el periodo de los jueces, posteriormente, cuando se establece la monarquía de Israel, se llamó israelitas. Desde el tiempo
del primer rey de Israel, que fue Saúl, escuche bien este dato, hasta antes de la caída contra el imperio babilónico, se llamaban los israelitas, el reino de Israel. Luego se le quitó el reino, se le quitó toda soberanía a Israel y quedaron como reyezuelos en una región peleada y dividida por la lucha de los amorreos. Luego los romanos tomaron posesión de ese territorio, y en el tiempo en que Jesús vino a la tierra, que nació de María, ¿se acuerdan? El ministerio público a los 30 años se le llamó judíos, desde el tiempo intertestamentario. O sea que Pablo está ubicándonos quién era él, está diciendo quién era él en realidad. ¿Era quién? Yo diciendo soy, o sea, en la época en que me tocó vivir. Nacido en Tarso de Cilicia. El que no sabe la historia, no sabe que Tarso era una ciudad cosmopolita, era una ciudad de mucha cultura helenística, había cultura griega y romana, y también había sabiduría oriental en esa región. O sea que Tarso fue la cuna de muchas mentes brillantes. Así que Pablo está diciendo, como decir hoy en día, nací en tal parte donde se enseña a nivel mundial, pero criado en esta ciudad. Escuchen bien esta parte. Instruido, él fue instruido en Jerusalén, a los pies de quién. Y ese Gamaliel es un personaje especial que luego va a aparecer cuando los apóstoles hablan antes en la razón de Hechos que iban a ser puestos frente al Sanedrín, y Gamaliel dio un consejo con respecto al evangelio, que si era de Dios permanecería, si era de los hombres se acabaría. Tan sabio era Gamaliel que fue el maestro de Pablo, imagínense, el maestro de Saulo. O sea que Saulo tenía un maestro reconocido a nivel mundial. El mundo entero conocía que Gamaliel era el que guardaba la ordenanza judía. Escuche esta parte impresionante. Estrictamente, y Pablo, créanme que era estricto para todo, aún para el evangelismo era estricto. Era más estricto que nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos muchas falencias en evangelismo, en predicación. Yo mismo, aunque en esta mañana el Espíritu Santo me está utilizando, frente a Saulo, tenemos que ser muy humildes, porque dice estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Es decir, nos está dando un perfil de ese hombre. ¿Quién era el hombre de Hechos 26? Pues vamos allá. Hechos 26, versículo 4. ¿Cómo comienza la narración? Mi vida. Repita usted mismo, mi vida. ¿Cómo es tu vida antes de Cristo y después de Cristo? ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo eres transformado? Pablo no está hablando de la historieta escrita en un libro, ni de una revista cristiana, ni de la experiencia de otra persona. Pablo está diciendo, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, permaneció en la soberanía de Israel, fue enseñado a esos principios por sus padres, dice, en Jerusalén, la capital mundial del judaísmo. La conocen todos los judíos, es decir, que los que estaban escuchando a Pablo ahí en el juicio sabían que era verdad lo que le estaba diciendo, solamente que para poder acusarlo tenían que mentir. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como. Volvemos al tema. Ese hombre era muy meticuloso. En cuanto a la ley, era estricto. Nadie podía reprocharlo. Es como cuando Daniel quería buscar ocasión contra él, ¿se acuerdan? La única forma fue en cuanto a su ley, pero lo demás es irrepresible. La parte contable, la administración pública en Babilonia, Daniel fue un tremendo político, es decir, a nivel de estadística. Y decían, por ahí no podemos meterle porque lo metí un buen testimonio. Das buen testimonio en tu empresa, en tu universidad, en tu colegio. Eres uno de los mejores, te destacas porque eres íntegro, porque no te copias, porque no mientes. Porque en cuanto a esos temas, a Daniel y a Pablo no se les podía juzgar. Así que ¿de qué manera pueden juzgar a Pablo si en cuanto a la ley y a la religión judía vivió fariseo? Ese muro religioso lo protegía de Pedro, de Juan, de Jacob y de todo evangelista que se quisiera acercar a Pablo. ¿Por qué Dios tuvo que ir directamente a Saulo? ¿Por qué esta conversión es especial en la Biblia? Porque Dios quiere demostrar esta mañana que no hay muro que separe de su propósito eterno de las personas que Él va a alcanzar. Tú podrás levantar un muro de religiosidad, tú podrás decir que
tienes una manda, o podrás decir que tienes un pacto, podrás decir que crees en fulano, en perencejo, ídolo, y Dios va a derribar esta mañana ese muro. Y va a llegar a tu vida de manera soberana y te va a demostrar que no hay más Dios sobre la tierra, solo hay uno verdadero. Y Pablo, pensando que estaba haciendo bien, porque estaba defendiendo la religión judía, claro, la religión judía no conocía a Jesucristo, imagínense, nada más le faltaba eso. Hay gente que nada más le falta eso, no le falta nada hacer, solamente la salvación. Y yo conozco a Dios y he escuchado de Dios y yo sé, y uno le pregunta ¿quién es Jesucristo? Y dice, el que murió en la cruz. Bien, hasta que no me digas que tú eres hijo de Dios, que es el hijo de Dios, que te redimió con su sangre tus pecados, que murió al tercer día y resucitó conforme a la Escritura, se levantó de los muertos al tercer día, y que por eso tú eres creyente, entonces no conoces a Jesucristo. Aquí sí quiero ser tajante. No es religiosidad, no es haber escuchado de Dios, no basta con eso. Porque una vez Job dijo hace más de 4000 años, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Qué impresionante ese testimonio de Job, ¿verdad? Pero Pablo comienza a decir, y ahora, versículo 6, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado, ¿a qué? A juicio. Algún día seremos llamados a juicio por causa del Evangelio. No sé si será un presidente que ponga la orden o un militar, pero en algún momento en Colombia van a empezar a prohibir el Evangelio. Pablo estaba dispuesto a ir a juicio por causa de Cristo. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios. ¿De qué? De día y de noche, imagínense. Por esta esperanza, oh rey Agripa, ¿sabe con quién está hablando? Soy acusado por los judíos, o sea, los de mi propia nación, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Ese manto que rodeaba a Pablo de religiosidad, ese muro que lo rodeaba, Dios lo derribó en un momento. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero primero quiero que recuerden que sobre Pablo alrededor había un muro de religiosidad y religión. Si era por la ley de Moisés, usted no le podía enseñar a Pablo, en Deuteronomio tal dice tal cosa. No puedes decir eso porque él te pudiera enseñar a ti. Tuvo que pasar algo mayor para que Pablo reconociera al único y verdadero Dios y pudiese ser salvo. Amén. El segundo muro que Pablo levantó a su alrededor viene después en el versículo 9. Era el muro del poder y la autoridad terrena, política y militar. Vamos a apuntar esta parte. El segundo muro que Pablo tenía a su alrededor, fuera del religioso, más afuera, estaba rodeado de un muro de poder y autoridad, escuche, terrenal, tanto política como militarmente. Tenía a su cargo alguaciles. Por eso es que nadie se puede decir, Pablo, Cristo te ama, venga acá, preso. Así, hoy en día usted puede decir, Cristo te ama, te bendice. Pero si estaba Saulo de Tarso por allí y escuchaba esta frase, decía, captúrenlo y llévenlo a prisión. Tenía la potestad, la autoridad terrena para hacerlo. Hechos capítulo 8, por favor, versículo 3. Este es el segundo muro que Dios tuvo que derribar sobre la vida de Saulo. Hechos 8:3, por favor, todos vamos allá. Una conversión especial. Como también en esta mañana el Espíritu Santo desea que haya conversiones especiales. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo, ¿qué hacía? ¿Cuál era su misión? Asolaba a la iglesia. Y entrando, escuchen la parte sistemática, casa por casa, ¿qué dice? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a él, pero no dice que él asesinaba. Yo quiero aclarar esta parte porque mucha gente ha predicado que Pablo era un sicario. No, Pablo no era un sicario. Pablo tenía gente a su cargo y cuando, ahorita dice la narración, cuando lo mataban, él dio su voto, no manchó su mano de sangre. Después de esta parte, él asolaba a la iglesia, la perseguía sistemáticamente, pero la ejecución la hacía otro. Obviamente, era el autor intelectual, material. Acabo esa parte porque Pablo dice, ahorita vamos a ver el contexto completo. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, arrastraba y los entregaba, se los daba a los alguaciles y así, a las autoridades necesarias para esa función. Pero él directamente
no tenía la función de policía judicial de capturar, sino que él enviaba a la gente para que lo hiciera. Aunque estaba supervisando personalmente ese trabajo e intentaba destruir la iglesia de Cristo. ¿Será que pudo? ¿Qué dice la palabra? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra quién. Ni siquiera Saulo de Tarso, ni siquiera él mismo. Y Dios hizo algo increíble con este hombre. Hechos 9, 1 al 2. Hechos 9, 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Escuche esta parte. Versículo 2. Y le pidió ¿qué? Legalidad, cartas, autoridad. Le pidió cartas, no son cualquier cartas, son cartas que tienen que tener autoridad, sello real o estatal o de autoridades ya establecidas. Cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que fue el nombre original de los evangélicos, los trajese presos a qué. Pero en un momento dice que tienen que asesinarlos, ¿verdad? ¿Cierto? Vamos a seguir el relato. Volvemos otra vez a Hechos capítulo 22, versículo 4 al 5, por favor, para dar el contexto total de la historia. Hechos 22, 4 al 5, por favor. Ya lo tenemos. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Escuchen lo que dice el versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo. O sea, usted me lo ha mandado, ¿se acuerdan? Cuando empieza un testigo en la Corte Suprema a darle, a señalar, ¿tú te acuerdas que estabas conmigo? ¿No recuerdas eso? Yo hacía ese trabajo. Tremendo, ¿eh? Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco, ¿para qué? Para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen ¿qué? Castigados. O sea que este hombre tenía autoridad terrena para hacerlo. ¿Se imagina que hubiese pasado si Pedro se le acercaba a Pablo a predicar el evangelio? ¿Qué le hubiese pasado al mismo apóstol Juan? ¿Qué le hubiese sucedido a cualquiera que se hubiera acercado a él? Tenía que pasar por dos muros. Primero, el muro que acaba de poner frente a él, la parte de poderes terrenales, y dos, el muro religioso. Impenetrable este hombre. Pero a Cristo no le tiene que ver nada con eso. Cuando Cristo va a llegar a la vida de una persona, Él es soberano para hacerlo. Esté donde esté, se encuentre donde se encuentre, la condición que se encuentre, Él va a llegar a su vida y la va a transformar. Porque Él es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Es un Dios totalmente soberano. Así que vamos a ver el relato completo en Hechos 26, donde estamos ahorita, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que lo digan completo: el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando los judíos oían eso, decían: este hombre ahora predica lo que perseguía antes a Jesús de Nazaret. Ellos no podían negar, escuche esta parte, los judíos no podían negar que había un problema porque no aparecía el cuerpo del Señor. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Otra cosa que no podían negar es que las autoridades judías influenciaron para que los romanos lo colocaran en el Calvario. No podían negar ese hecho. No podían decir a Israel: es mentira que estuvo en la cruz. Fue real. Lo que no podían explicar era por qué no estaba en la tumba. Ese ha sido un problema serio para ellos. Versículo 10: lo cual también hice en Jerusalén. Escuchen, yo encerré en cárceles a ¿cuántos? A muchos de los santos. Porque santos no son los muñecos, como decía el religión tradicional. Santos son aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestra vida como Salvador. Amén. Santificados en Cristo. Escuchen lo que dice. Dice: habiendo recibido poderes. Oiga la palabra. ¿Habiendo recibido qué? Poderes. No dice poder, sino poderes. Tiene que tener mucha influencia sociopolítica y religiosa, ¿verdad?, para llegar a hacer eso. Poderes. Escuchen de quiénes. De los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, y él se sale de ahí en el sentido de que dice: los mataron, yo di. Ese fue el pecado. Y por esa sencilla razón, por haber estado en la muerte de Esteban, allí viéndolo, y las ropas de los que asesinaron a Esteban se fueron puestas a los pies de Saulo cuando era joven, por esa razón fue que llevó tanto palo. Porque yo le digo que era necesario padecer. ¿Cuánto es necesario que padezcas por mi nombre? Todo aquel que está viendo que el Señor lo está llamando
porque es Dios que te busca a ti, no tú a Él, debe armarse ese pensamiento. Haya pues ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Para mí Cristo padeció, porque yo voy a pensar que el Evangelio no voy a padecer. Si te predicamos un Evangelio donde todo va bien, tienes un problema serio. Ese no es el Evangelio de Cristo. El verdadero Evangelio de Cristo es el que Pablo está enseñando aquí, porque a causa de todo eso, a pesar de que Dios lo llamó un aviso especial del cielo, ¿quién no sabe que Pablo fue apaleado, latigado, preso, náufrago, despreciado de su generación? Así que todo aquel debe armarse el mismo pensamiento que Cristo salvó. El verdadero cristianismo me lleva a padecimiento. Hoy en día hay un evangelio extraño, donde la gente se dice que todo va a estar bien. Van a venir dificultades, enfermedades, pruebas, situaciones. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Miren lo que dice el texto. Yo di mi voto. Y muchas veces, ojo, porque Pablo se está sincerando con este tribunal, muchas veces castigándonos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Impresionante, ¿eh? Forzar a blasfemar a un cristiano. ¿Qué mecanismo utilizó Pablo para poder hacer eso? Dice, y enfurecido porque los odiaba sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, no los dejaba respirar, no los dejaba abrir iglesias. Y después, ¿qué hizo Dios con este hombre? El que no dejaba abrir iglesias, no iba a abrir iglesias. Impresionante, ¿eh? El que no daba respiro al Evangelio, ahora era apaleado por el Evangelio. Entonces Pablo está explicando con detalle al rey Agripa, que no es cualquiera, su conversión, pero esta vez es más amplia que lo que relata ya en Hechos 9 y Hechos 22. En Hechos 26 es la ampliación de este testimonio de Pablo. Así que ahora vamos a ver, ya vemos el muro de religiosidad, el muro de poder y autoridad humana y terrenal, y hasta se puede decir militar porque había poner gente armada. Pero Dios no vale nada de eso para llegar a un corazón, a una vida, una conversión especial. Amén. Versículo 12. Dios va a derribar, antes de leer, los muros para el cumplimiento del propósito de Él. Si tu muro es el ser académico, te lo va a derribar. Si tu muro es la duda, te lo va a derribar. Dime cualquier muro que tú levantes y Cristo te lo va a destruir. Si tu muro son tus amistades, Dios te la va a quitar. Si tu muro es el trabajo, Dios te lo va a quitar. O sea, no hay nada que tú me digas que pueda contra Jesucristo. Si la fama es tu muro, te lo va a quitar. Porque si Él en su soberanía destinó que tú fueses de Él, miren el ejemplo de Saulo. ¿Quién iba a pensar que este perseguidor sistemático de la iglesia iba a ser un apóstol? Nadie se imaginaba eso. Ni el papá de Saulo, ni Gamaliel, ni el sumo sacerdote, ni el partido fariseo, ni ninguna autoridad judía se atrevía a decir: ¿será que este hombre un día va a predicar de Cristo? Hoy en día vemos gente que decimos: esa persona no tiene cara de pastor, no tiene que tener cara de nada. Porque aquí no vale las caras, ni los rostros, ni la forma, ni la estatus social. Aquí lo que vale es que Dios llame. Y cuando Dios llame, ¿qué tiene que hacer? Uno, obedecer, aunque no te guste. Yo decía que a mí no me gustaba el pastorado, y aquí estoy. Yo decía que a mí no me gustaba predicar, y aquí estoy. Ya viste que aquí hay un ejemplo de que no te puedes resistir al Señor. Solamente obedece. Amén. Amén. Dios va a derribar, repite conmigo, Dios va a derribar los muros para el cumplimiento de su propósito. Versículo 12. Ocupado en esto, ¿cuál es la ocupación de Pablo? Perseguir la iglesia. Ese era su oficio. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, la capital, hoy en una nación que se llama Siria, con poderes, vuelvo a repetir, y en comisión. Esta parte la entiende la gente que ha trabajado en la policía o en la parte militar o en la fuerza naval. Cuando usted lo comisiona, usted tiene que cumplir, ¿verdad? Vaya y traiga a fulano, un remiso, van con el fusil, van a la casa y lo sacan. No estaba, no quiso abrir la puerta. Cuando un militar de la orden dice: hay un remiso allá metido en la ciudadela de tal parte, entre.
No puede llegar. Un coronel no quiso venir. Ojo, una comisión era dada a Saulo y él iba a hacer lo posible por cumplirla. ¿Cuál era la comisión? Destruye la iglesia de Jesucristo, acaba con ese camino, acaba con ese movimiento extraño que está por allí, que unos pocos hay que se multiplican como plaga, acábalos. Esa era su misión. Para los judíos Pablo era su hombre importante, era el adalid de su ejército, era lo mejor que tenía Israel para destruir la iglesia. Pablo era el prototipo. Los niños, los jóvenes decían: yo quiero ser como Saulo cuando crezca. El ejemplo a seguir de la nación judía. Pero qué diferente ahora se torna, porque ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, ojo la hora, es importante el tiempo en la Biblia. ¿A qué hora dice ahí? Cuando el sol está en su cenit, en el punto más alto. Y en Barranquilla es caliente, ¿cierto? Imagínense en esa parte desértica del mundo, el sol está en todo su esplendor. A mediodía el sol está afuera. Usted dice: uy. Así que a esa hora escuche lo que le pasa a Saulo. Oh rey, yendo por el camino, vi una ¿qué? Aquí donde todo el mundo decía: ¿dónde está loco? Vi una luz del cielo. Escucha bien, el sol estaba ahí, pero lo que vi era más fuerte. Una luz del cielo, dice, que sobrepasaba, ojo la palabra que usa Pablo en su relato, que sobrepasaba el resplandor del. ¿Usted cree que el sol es luminoso? Hemos visto en los videos acá a nivel de seminario, escuela bíblica, que el sol es pequeño comparado con otras estrellas del universo, que hay estrellas 1600 veces más grandes que el sol, pero aún así esas estrellas no son más grandes que Cristo. Y Pablo vio una luz que sobrepasaba la del sol. ¿Usted sabe qué hay que hacer para sobrepasar el sol? Salga allá afuera con un foco de 100 al mediodía, intenta alumbrar. Ni aún un reflector de avión que usted ponga allá afuera, el sol lo apagará. Póngase a pensar qué fue lo que Saulo vio: una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual, ojo esta parte biofísica, la cual me rodeó. Qué extraño, ¿no? Porque uno dice: la luz está allá, yo la veo ahí, y esta está acá. Pero tuvo que ser tantos lúmenes que él dice: me rodeó, o sea, no había por dónde mirar, porque se saturó su retina, porque en los altos niveles de luz usted no puede ver. Si usted es sometido a muchos grados de luz, usted no puede ver. Como cuando está medio así, dice: no veo nada. Imagínense que hay algo por todo alrededor suyo, que va a haber nada. ¿Qué fue lo que rodeó a Saulo en esta ocasión? La cual me rodeó. Ojo, porque está relatando como es: a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, y escuche cómo le habló Dios a Saulo. No le habló en español, no le habló en alemán ni en holandés, porque él no era holandés ni era alemán. Le habló en lengua para que no hubiera error. Aunque Pablo era políglota, hablaba los 5 regiones del griego, hablaba los 5 dialectos griegos, hablaba idiomas que nosotros ni siquiera conocemos: el frigio, el capadocio. Pero Dios le habló fue en hebreo. Si Dios te habla a ti, te habla en español. Dios no te habla en inglés si no sabes inglés. Dios no te habla en árabe, te habla en español, porque naciste en un país que es basado en la influencia del español. Hablamos de Iberoamérica, es la península, la parte de España más toda Latinoamérica. En español, ¿no? Excepto lo que es Portugal y Brasil. El resto todo habla español. Si Dios te va a dar a ti, te va a dar español. Y a Pablo le habló en lengua hebrea. O sea que Pablo dijo: hey, el idioma de nosotros, yo entiendo lo que me está diciendo. ¿Qué le dijo? Saulo, Saulo, hoy te dice a ti tu nombre 2 veces, pero te lo va a decir en español. Saulo, Saulo, escuche la pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Qué pensaba Saulo que estaba persiguiendo? Él dice: Cristo, a ese movimiento, a esos que están hablando de un Jesús de Nazaret, que son unos locos. Pero ahora se hace real esa causa por aquellos, ellos morían. Ahora se le vino él mismo en persona. No le importó el muro religioso,
ni el muro de poderes terrenales, y se le acerca y le dice: ¿por qué me persigues? Se cayeron todos los muros ahí. Escuchen lo que le dice: duran cosas de dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije, escuche la pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo que quién? No se suponía que Pablo conocía a Dios de sus padres. No se suponía que Pablo conocía el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. No se suponía que había recibido toda la enseñanza de la ley mosaica. Y ahora dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué hace falta para ser un verdadero cristiano? Hace falta Cristo. Simplemente. Yo no quiero que usted llegue a este lugar porque hay aire o porque hay luces. Aquí este lugar empezó sin eso. Es bien la comodidad. Bueno, gloria a Dios. O porque le gusta el piano, o porque la mesa está muy bonita, porque filma. Yo quiero que usted venga a este lugar porque está buscando de Cristo, y porque Cristo haya venido a tu vida, y porque Él está queriendo que tú en esta mañana abras tu corazón a Él. Ese es el motivo por el cual tú estás aquí esta mañana. Debería ser el punto central. ¿Quién es el Señor? Y el Señor dijo: yo soy, y le dice claramente: Jesús. No le dijo que era Jehová, ni Yahweh, ni el Shaddai, ni el Cana, ni el Olam, ni el Elión. No le dijo eso. No le dijo que era Jehová Nisi, o Jehová Rafa, o Jehová Ra, o Jehová Jireh. ¿Por qué dijo estos nombres? Porque todos esos nombres los conocían los hebreos. Pero le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, el Hijo de Dios. Llega Saulo en vivo y en directo: pero levántate, estaba en tierra, y ponte sobre tus pies. O sea, voy a hablar contigo, levántese. Reconoce que frente a él había una autoridad superior, que él no está acostumbrado, ni su cuerpo ni sus fuerzas, a resistir. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. Haga lo que le estoy diciendo, porque para esto te he aparecido a ti. Hay muchas apariciones por ahí de Cristo, pero ¿para qué aparece? ¿Cuál es el propósito? Pues en verdad apareció que, porque se va a aparecer por un propósito, no es para que tú lo veas. Jesús nos anda mostrando por ahí como lo hacen los demonios. Él aparece para cosas especiales, y no todas las veces. Si hoy en día alguien está diciendo en televisión o en radio: venga a la campaña que Cristo va a estar y se va a aparecer, eso es blasfemia y es herejía. Porque el Hijo del Hombre dijo: cuidado cuando digáis, Él lo haya en el aposento, Él lo haya, no vayáis ni lo oigáis. Hace poco un predicador norteamericano dijo que en una cruzada en África Jesús iba a aparecer en la plataforma, y la gente decía: amén. ¿Cuál amén? Cuando Cristo venga no va a ser tan agradable. Cuando Él venga por su pueblo, está establecido en la palabra. No viene a mostrarse para que lo vean, viene a juzgar al mundo con rectitud y justicia. Así que cuando te digan que el Señor se va a aparecer, diga: no, eso no es verdad, porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: como el relámpago que sale del oriente y va al occidente, así será el día que el Señor venga. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted no tiene por qué estar pendiente de esas cosas que están inventando hoy en día. Miren la palabra de Dios. Jesús se le aparece realmente a Saulo y le dice: porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Imagínate, el perseguidor de la iglesia le iba a ser ¿qué? Ministro. Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. No fue la única vez que se le apareció el Señor a Saulo, lo comprobamos porque en el libro de Hechos luego el Señor se le aparece a Pablo en Corintios, y en otras ocasiones en la cárcel se le aparece el Señor para darle fuerzas. Por eso le dice específicamente: y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que no fue la única experiencia que tuvo Pablo. ¿Reconocen eso? No fue una sola vez que Cristo se le apareció. Y es falso decir que solamente Jesús se le apareció a Pablo en Hechos 9, cuando en otras ocasiones, estando preso, se le aparecía al Señor para darle fuerzas, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Imagínense, lo peor que le podían decir a Pablo era: va a ir a los gentiles. ¿Cómo así? Un judío de judíos va a ir a los gentiles. Yo estoy acostumbrado a disciplinar a los de mi propia nación y a perseguir a esa gente. ¿Voy a ir a los gentiles? Es como si yo te comisionara y te dijera: voy a predicarle a un grupo armado, o voy a predicarle a ese pueblo que matan a los cristianos.
cristianos. Usted diga, ay Señor, yo voy a ir allá. Va para allá. Si Dios te ordena, tienes que ir. Amén. Se acabaron los amenes. Pablo no quería eso, ¿verdad? Humanamente. Escuche lo que dice. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿de qué? El verdadero cristianismo es cuando una persona pasa de las tinieblas a la luz, pasa del pecado a la santificación, pasa de la inmundicia a la santidad. Cristianismo no es una moda, es vivir para Cristo, es agradarle en todas las cosas, es cumplir su palabra, es cumplir su mandamiento. Escuche bien lo que dice el Señor, le dice a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás, porque está mencionando primeramente cuál es el enemigo de nuestras almas. Escuchen lo que Jesús mismo está hablando. Jesús, no es Pablo ni Pedro, no es doctrina bíblica, es la palabra de Dios, en el sentido de que Jesús directamente, porque algunos quieren hablar acerca de que Satanás no existe. Hay teólogos que dicen que el diablo no existe, y aquí Jesús le está diciendo a Pablo, de salida le está diciendo lo siguiente. Escuchen lo que dice por revelación: y de la potestad de Satanás, ¿a quién? Entonces, no puedes estar con ambos. O estás con Satanás o estás con Cristo. Pero no puedes estar en la mitad. O esta parte, los dogmas humanos han creado la falsa idea de que no hay diablo. Si no hay Satanás, tampoco hay Cristo, porque él habló de él. Entonces Cristo estaba loco. Se habló del diablo. Y este tema no nos gusta cuando hablamos del diablo. El enemigo de nuestras almas ya fue vencido en el Calvario, ya fue juzgado por el Padre, pero está puesto allí. ¿Saben para qué? Para que nos aferremos a Cristo y dejemos de ser autosuficientes y reconozcamos que apartados de Cristo nada podemos hacer. Y Jesús le dice, y este pedacito no aparece en Hechos 9, ¿cierto que no aparece? En el otro relato, ustedes lo que han leído la Biblia, ¿este pedacito aparece en Hechos 9? No, este relato es más ampliado. Miren lo que dice. Dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, hablando de Jesús, ¿qué van a recibir? Perdón de pecados. Y herencia entre los. No hay otro medio para ir al Padre. Se llama Jesucristo. Tú podrás encomendarte a lo que tú creas. Vamos a crear el Dios escoba o el Dios trapero. Invéntatelo, pero no es un Dios. Pero solamente hay uno solo en el universo. El autor y consumador de la fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Una conversión especial. Usted dirá, bueno, pero ya debe acabarse la historia, ya todo está dado. Ya es suficiente. Cristo se le apareció a Pablo. Ya es suficiente, ya lo predicaron. Ya es suficiente. Se me ha enseñado de la fe 10,000 veces. ¿Haces? Tú puedes oír un mensaje 300 veces. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué faltaba? Faltaba algo. Derribó el muro de religiosidad. Derribó el muro de poder y autoridad humana. Derribó el propio concepto humano de Pablo personal. Ahora falta algo que el creyente debe hacer. Versículo 19. Hay un detalle aquí. ¿Están ahí? 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. ¿A qué? A pesar de que Dios te hable, Pablo añade que él no fue rebelde a la visión. O sea que era posible que se pudiese echar para atrás, porque él está aclarando algo. A pesar de que vi la visión, fui obediente a la visión. ¿Eres obediente a lo que Dios te llama a hacer? Aunque no te guste, debes hacerlo. No creas que siempre va a coincidir que Dios te manda a hacer algo que te gusta. A Pablo no le gustaba ir a predicar el Evangelio, ni mucho menos abrir iglesias, ni mucho menos levantar ministros, porque él perseguía ese camino. Ya ves que no coincide con tus gustos, ni con tus deseos, porque es el deseo de Dios. Dios te va a hablar personalmente. Porque para un ministerio tú no puedes sospechar o dudar. Tienes que ser seguro que Dios te habló. Y si Dios te habló, ¿cuál es el siguiente paso? Pablo dijo, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente ¿a quién? A los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. Escucha esta parte en el cristianismo que es básico. Primero, usted no puede decir que es cristiano si no se ha arrepentido.
¿Cierto que no? ¿Qué contradicción? Que se arrepintiesen y se convirtiesen, ¿a quién? Haciendo obras, ¿qué? Obras dignas. Una vez que Cristo viene en tu vida, tiene que demostrarse que ahora está dentro de ti como por las obras dignas de arrepentimiento. Y aquí va de la mano. Aquí donde va de la mano es creer con las obras. Que dice Santiago, muéstrame tu fe por las obras. Si no, no hay fe verdadera. Has cambiado, has comenzado el proceso de hacer morir el tiro terrenal. Te estás despojando de las cosas que a Dios no le agradan. Estás pidiendo a Dios que te transforme y que saque de ti toda esa malicia y inmundicia que teníamos, porque si no reconocemos nuestro pecado, no reconocemos que antes de Cristo estábamos perdidos, no somos cristianos verdaderos. Si no hay un antes y un después. Porque lo está diciendo la Biblia, no soy yo. Arrepentimiento, habla el texto. Obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Versículo 22. Pero habiendo recibido auxilio de ¿quién? ¿Quién ayudó a Pablo? Dios mismo. Persevero hasta el día de hoy. Perseverar, perseverar. La clave está en perseverar. Por eso Marcos 13:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar. ¿Cuánto lo creen? Porque hay gente que dice, yo fui cristiano hace una semana, ¿y ahora qué? Yo fui cristiano hace años y Dios me usaba, ¿y ahora? ¿Qué eres ahora entonces? No eres nada. Hay que perseverar, porque Pablo habla de la perseverancia. Escucha lo que dice Pablo, habla de que perseveraba. Amén. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio ¿a quiénes? Pequeños y a grandes. No importa la edad ni la condición social, usted tiene que evangelizar. Pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de, y a muchos no les gusta esta parte, había de padecer. Y si Cristo padeció, ¿qué me va a pasar a mí? También voy a padecer. ¿Qué significa cristiano? Cristo pequeño. También un padecedor. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero ¿de qué? De la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Miren ese pedacito y usted dirá, wow, ahora Pablo tiene el conocimiento de quién es verdaderamente Dios, porque ahora tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y Pablo no tiene al Hijo. ¿Tienes al Hijo en esta mañana, iglesia? Medita lo que te acabo de preguntar. Dios es soberano, pero a pesar de ser soberano, también en Pablo estaba la responsabilidad humana, porque no fue rebelde a la visión. La soberanía de Dios se magnifica en ese versículo, por lo cual, como rey Agripa, no fui rebelde a la visión. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pablo tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. Él decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio, ay de mí. Y si no, la comisión me ha sido dada. Es un comisionamiento de parte de Dios, que dijo en Mateo 24, por tanto, y nos toca ir. Nos toca ir por ellos. Hay que ir por ellos. Si no vamos por ellos, no vendrán. ¿Cuántos no creen? Amén. Porque Jesús no llamó a la gente de los cielos, sino que se bajó, vino y anunció el Evangelio. Dio ejemplo primero. Se despojó de su gloria para venir a caminar en esta tierra pecaminosa. Caminó entre los hombres y dio testimonio. Y no solamente dice que vinieron gente extranjera a buscarlo, sino los fenicios, los griegos. Si Jesús hizo eso, ¿qué debo hacer yo? Por tanto, nos toca ir por ellos. En el barrio, en la cuadra, en el bus, en el paseo, aún en los paseos. Hay gente que se sienta al lado, hermano, tengo un problema, cuénteme. Ore por mí, evangeliza. Estás en la fila de un banco, muchos hermanos aquí le ha pasado, estamos pagando algo y enseguida la gente se acerca, tengo un problema. Y entonces la gente dice, déjame llamar al pastor. No, predica usted. Hable de Cristo, evangelice, hágalo usted, sea responsable por el evangelio. Gane almas para Cristo. Permita que el Señor haga la obra, porque Él es el que trabaja en las almas. No es tu esfuerzo, tu elocuencia. Ay, es que yo no predico como el pastor Joel. No importa. Usted tiene el testimonio de Cristo, hable de Cristo. Y Él se va a encargar de transformar las almas.
Entonces mire que dice la palabra, habla de una conversión especial. Quiero terminar esta mañana con dos textos fundamentales para ser un cristiano verdadero. Hechos 4:12, por favor. Hechos 4:12. Y vamos buscando 1 Corintios 15:1. Hechos 4:12. Una conversión especial, dice la palabra. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Escuchen la premisa. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué será? Porque no hay ¿qué? Otro nombre. No hay. Y lo digo con toda autoridad. No es San Pancracio, ni San Pacho, ni nada de eso. No hay otro nombre. Ni de vírgenes tampoco. No hay otro nombre. Lo dice el texto bíblico, no lo estoy diciendo yo. No hay otro nombre que bajo el cielo. ¿Dado a quién? En que podamos ser salvos. No lo hay. O sea que es excluyente. Y aunque no nos guste, solamente hay un camino para ir al Padre. Y aunque no nos guste, a veces aceptar y es reconocer que si Saulo, el Señor no llega a su vida, no hubiera sido salvo. Necesitaba de Jesucristo. Amén. Necesitas de Jesucristo para poder salvo. No hay otra manera. Tú no podrás ir al cielo por una ventana o otra puerta aparte de Jesucristo. No podrás entrar. Es imposible. Porque no hay, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra, ¿verdad? Pablo en su testimonio dice Jesús de Nazaret. Y aclara, ¿no? Gloria a Dios por eso. 1 Corintios 15:1, por favor. Si tú no recibes el hecho de que Jesucristo es el único que puede salvar, entonces no podrás ser salvo. Y número 2, para cerrar, el mismo Saulo, que ahora es Pablo, nos da una enseñanza en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Y con esto termino esta mañana. Hay dos hechos que hacen a una persona cristiana. Uno, que ponga su confianza en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo para poder ser salvo. Y número 2, el hecho de que reconozca que Jesucristo se levantó de los muertos. Amén. Amén. Si tú no reconoces que Jesús se levantó de los muertos, tu fe es vana. ¿Ya lo tienen? Dice 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Y ojo, una cosa es recibir y otra cosa es perseverar. Hay personas que reciben pero no perseveran. La clave aquí es perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis, ojo los condicionantes, si retenéis ¿qué? La palabra que os he predicado. Si la retienen, verbos, recibir, perseverar, retener. Sois salvos, si no creéis en vano. Escuchen que está hablando el apóstol Pablo aquí en la palabra. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesucristo? Por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Estaba escrito, a las Escrituras. Y que fue sepultado. Si tú no sabes eso, no eres cristiano. Hay cristianos, va a parecer insólito, pero hay cristianos que no saben que eso pasó y dicen ser cristianos. Son cristianos porque la gente va para allá o va para acá, pero realmente reconoces de que Cristo murió y resucitó. Mira lo que dice Pablo para terminar. Dice, y que fue sepultado y que resucitó. ¿Cuántos días? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a quién? A Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después, escuche que ahí no para todo, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, o sea, como a uno que no había nacido. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Se acuerdan de Hechos 26? Él decía, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué somos lo que somos? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Ahora mira lo que dice Pablo. He trabajado más que, pero luego aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios. Si no está la gracia de Dios, ¿qué pasa? No pasa nada. Porque o sea yo, o sean ellos, o sea Miguel, o sea Jaime, o sea Joel, o sea Dani, o sea cualquiera, escuche, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? De muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, escuche iglesia, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuche iglesia, entonces nuestra predicación vale también nuestra fe. O sea que no bastaba con que Jesús predicara y hiciera milagros, faltaba algo. Se tenía que levantar entre los muertos. Y créeme, se levantó entre los muertos. Y ahora está a la derecha del Padre, a la espera de que se dé la orden para venir a la tierra. Eso es el cristianismo. Una conversión especial. La persona es llevada a reconocer de que ninguno tiene salvación y de que Cristo se levantó de los muertos. Ponte de pie esta mañana. Hemos predicado la palabra como es. Ha sido oída por ti, por mí. Has escuchado el mensaje esta mañana. Saulo, Dios quiere y quisiera que por poco o por mucho, muchos, por poco o por mucho, reciban al Señor. En esta mañana, Dios quiere que aunque sea por poco o por mucho, tú seas un verdadero cristiano esta mañana. El rey Agripa públicamente estaba pensando en su fama como hombre de leyes y de judaísmo. Y por esa multitud que lo agolpaba y lo veía como autoridad, quizás por su renombre y fama, no recibió al Señor ese día. Hoy te digo a ti, el único camino al Padre es Cristo. No hay otro nombre, iglesia. Si has escuchado este mensaje esta mañana, coloca tu confianza en Jesucristo en este momento. Porque si el Señor hoy te ha puesto aquí para la salvación, abrirá tu corazón para que Él entre a tu vida en este momento. Y por eso es necesario que dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta hora, si el Señor ha abierto tu corazón, si el Espíritu Santo te ha dado convicción de pecado, justicia y juicio, de pecado por cuanto no crees en el Señor, de justicia por cuanto Cristo fue a la diestra del Padre y está allá, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Si el Espíritu Santo en tu vida hoy te habló y abrió tu corazón, entonces es tiempo de recibir al Señor. Es el tiempo en que el Señor Jesucristo viene sobre tu vida. Este es el día que hizo el Señor para la salvación de tu alma. Y vas a estar en esta mañana, como estamos aquí en un lugar cerrado, haciendo esa profesión de fe. Si este mensaje y si el Espíritu Santo ha orado dentro de ti y te ha dado convicción y abrió tu corazón, entonces es el momento de decir: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Soy un pecador que necesito de tu salvación. Necesito de tu sangre preciosa que me limpia de todo pecado. Ayúdame, Jesucristo, porque eres tú en mí, es tu gracia en mí la que me va a ayudar a seguir siendo cristiano. Yo deseo hoy en mi corazón seguirte, Jesucristo. Me has dado convicción de pecado. Por eso en esta mañana yo te recibo en mi vida como mi Salvador. Tu palabra dice que mi nombre está escrito en los cielos, porque tú lo escribiste, Señor.
pero ayúdame a que no sea borrado de los cielos. Ayúdame a no blasfemar contra ti, a no cometer herejía ni apostasía. Guárdame de todo error. Y yo quiero en esta mañana, Jesucristo, que me limpie de todos mis pecados y lave mi maldad. Gracias, Jesucristo, porque fuiste a la cruz del Calvario, moriste y al tercer día te levantaste de los muertos, y ahora tienes un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Padre, oramos por aquellos que en esta mañana tú abriste su corazón para oír esta palabra y que han sido alcanzados por ti, Jesucristo. Oramos por ellos. En tu soberanía lo colocaste en el lugar indicado, en el tiempo correcto, para ver este mensaje. Gracias porque somos vasos tuyos, somos instrumentos en tus manos. No somos nosotros, sino la gracia que tú has puesto en nosotros la que hace la obra. Ayúdanos, Jesucristo, a seguir adelante. Bendecimos las vidas que esta mañana te han recibido en esta mañana. Gracias por los corazones que abriste. Gracias porque tú trajiste, Señor, a toda criatura en esta mañana, en este lugar. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esta mañana hermosa que nos regalas esta palabra. Una conversión especial, y fue la conversión de Saulo de Tarso, un hombre que tenía muros alrededor de él, se había rodeado de religiosidad y de poderes, pero que en tu propósito eterno tú lo alcanzaste a él para tu gloria. Instrumento útil que fue Saulo en la tierra. Yo deseo esta mañana ser instrumento útil en tus manos. Ayúdame a ser tu instrumento. Dígaselo al Señor Jesús. Ayúdame a ser tu instrumento para llevar tu nombre, no solamente ante personas, sino ante reyes y príncipes en la tierra, o ante dignatarios, o dirigentes políticos, o personas en eminencia, o rectores de universidad o de colegio, o quien quiera que sea que tenga autoridad, Cristo, a predicarles de ti, a testificar. No importa si me desprecian o me van a declarar digno de muerte, llévame a esos lugares que tú has preparado para que yo vaya y anuncie tu gloria a las naciones. Ayúdame, Señor Jesús, Padre amado. Gracias por esta mañana. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Jesucristo, esta mañana queremos levantar un cántico a ti, Señor, esta mañana, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores. Nuestra vida está escondida en tus manos.